Nuestra conversación de hoy día será con la señora Jimena Feliú Silva. Ella fue directora de la Biblioteca del Congreso Nacional entre 1990 y 2003. Señora Jimena, gracias por recibirnos en su casa. Al contrario, encantada. Usted fue hija de un gran académico que se llamó don Guillermo Feliú y que, según me contaron, él marcó de alguna manera su vida. ¿Nos podría contar algo de él? Bueno, efectivamente, todo padre o madre marca la vida de sus hijos, de alguna manera, sin duda. Algunas veces muy positivamente y otras tantas, y desgraciadamente no es así. Pero en el caso de mi padre, Guillermo Feliú Cruz, sí, fue efectivamente una persona que marcó mi vida. Y le podría decir que la marcó muy específicamente, muy tardíamente también, porque comencé siendo una hija muy rebelde. Era la segunda hija, mi hermano mayor, ingeniero. Naturalmente que tuvo una vida que mi padre esperó que él le siguiera su camino humanístico, académico y humanístico. Y él se saltó algunas generaciones hacia atrás y siguió la vida de sus abuelos y se interesó por las matemáticas, por la ingeniería, pero no abandonó nunca tampoco el aspecto humanístico y terminó siendo un hombre bastante multifacético. Mi padre en ese sentido siguió esperando que el segundo de sus hijos, que era yo, pudiera contemplar de alguna manera o caminar de alguna manera por el sendero que él hubiera querido. Así es que lo primero que hizo fue matricularme en la escuela de Derecho, cuando yo ya salía del colegio y tenía 18 años. Aventura, que yo la consideré como tal, pero que no fue así porque al poco tiempo abandoné la carrera. Y posteriormente caminé por el mismo camino, por el mismo sendero humanístico, podríamos decir, pero en otros aspectos, como el teatro, como la escultura, y entré a Bellas Artes, y entré a la Cruz Roja, y entré también a la escuela de literatura, podríamos decirlo así, que se daba en esos tiempos en la Universidad Católica. Pero finalmente, cuando ya había pasado como 5 o 6 años en que este correr por diferentes inquietudes ya no era posible porque la situación económica no lo permitía, entonces el papá habló con don Arturo Alessandri, que era en ese momento presidente del Senado, muy poco tiempo después murió, y me emplearon en la Biblioteca del Congreso. Ahora, usted me preguntaba por cómo había marcado mi vida. Sí, diría que la marcó desde ese momento, cuando ya me enfrenté con lo que era el conocimiento, con lo que era el humanismo, a través de los libros, a través de esa biblioteca que es una bibliografía maravillosa. Y tiene además una cantidad de otros aspectos que no son los de la biblioteca propiamente tal, como son, por ejemplo, repositorios de leyes, los diarios de sesiones. O sea, se abría un mundo político, se abría un mundo que era bastante más atractivo de lo que yo había considerado mi propia vida anteriormente. Y de ahí entonces sí tuve conversaciones más profundas con el papá. Se pudo reivindicar con él. Y me pude reivindicar con él, ¿cierto? Jimena, ¿y cómo fueron sus años de universidad? ¿Usted ya entró a estudiar bibliotecología cuando estaba Yo entré a estudiar bibliotecología cuando ya estaba en la Biblioteca del Congreso. Y fue en el fondo, por la influencia de una bibliotecaria, Elena Montt, que trabajaba ahí. Yo había estado bajo el cuidado de mis jefes en ese momento, Isabel Infante, una mujer muy, muy extraordinaria. José Zamudio, un muy buen bibliógrafo que hizo publicaciones muy importantes. Y ellos, en cierto modo, me orientaban y educaban, hay que decirlo así. Pero quien me instó a que volviera a la universidad, yo ya había estado, para estudiar bibliotecología, llamada bibliotecología ahora,
o en ese tiempo, se llamaba biblioteconomía. Y estaba recién había comenzado a integrarse la Escuela de Bibliotecología, que había sido fundada en el año 48 en la propia Universidad de Chile, pero en la Casa Central de la universidad, se había integrado a la Facultad de Filosofía y Educación, el año 60. Y lo estoy hablando yo a usted del año justamente 63, o sea, ya estaba la escuela en la facultad. Y Elena Mont me insistió y también convenció a mi directo jefe, José Zamudio, que yo entrara a la Escuela de Bibliotecología para obtener el título de bibliotecaria. Cosa que acepté porque pensé que era otra de las aventuras a las cuales me podría sumar. Así es que entré a la Escuela de Bibliotecología en la Facultad de Filosofía y Educación en el año 60, que fue muy interesante porque en ese momento me encontré con muchas amigas que tenían mi misma edad y que entraban conmigo a estudiar lo mismo. Y armamos un grupo, 4, que eran Betty Johnson, que posteriormente ha tenido una extraordinaria actuación en el mundo de la bibliotecología y de la información. Alicia Claro, que también la tuvo, pero ya en el exterior, justamente como funcionaria de Naciones Unidas, especialmente de la OIT, con su título también, las 4 con el título de bibliotecaria. Y Luisa Johnson, que también hasta el día de hoy hace clases en la Universidad de Chile y en algunas otras más privadas. Ellas han publicado y yo me quedé en la Biblioteca del Congreso ya como con derecho propio por el hecho de tener el título. Fueron momentos muy lindos. Y claro, como éramos las 4, las mayores, habían ingresado también muchachas que venían del colegio, nos pusieron las ancianitas. Pero nos hicimos muy amigas hasta el día de hoy, nos juntamos, por lo menos hay 2, 3 veces al año que nos juntamos entre todas y somos compañeras absolutamente sin diferenciación de generaciones. Y yo diría que sí hay diferencia grande entre ellas y lo que soy yo en este momento. Fue muy interesante porque por el hecho de ser ancianitas decidimos que podríamos hacer también alguna modificación a los contenidos programáticos y a lo que era la escuela. Y efectivamente lo hicimos. Hicimos una revolución en el fondo. Jimena, ¿y usted participó de la actividad gremial? No, estuve en la actividad gremial de la escuela propiamente tal, sí. Fui jefe de curso y posteriormente delegada a la FECH. Fue muy interesante porque en ese tiempo estaba el año 62, el año 63, recogía lo que había sido el año 62, que había sido bastante movimiento universitario y se preparaba lo que iba a ser posteriormente el 68. Ahí estaba, por ejemplo, Jaime Guzmán, estaba en la Universidad Católica y posteriormente lo que iba a ocurrir con todo lo que se supo posteriormente de la revolución universitaria, no solamente en Chile, sino que también en París, por ejemplo, el año 68. Sí, tuvimos participación bastante directa y conocí mucha gente, a Genaro Arriagada, o sea, a los que estaban en ese momento en las autoridades de toda la representatividad universitaria gremialmente. Sí, fue muy interesante, fue importante también. Y todo eso, claro, iba siendo de alguna manera construyendo una especie como de plataforma del conocimiento en uno. Era interesante. ¿Y cómo fue su carrera dentro de la biblioteca? ¿Qué partió usted siendo ahí? Yo en la biblioteca empecé de muy abajo. Cuando el papá me llevó a la Biblioteca del Congreso, era la primera vez en mi vida que iba a trabajar. Y me recibió la jefe de la biblioteca en ese momento, Isabel Infante. Estaba de director don Jorge Ugarte Vial, un hombre muy, muy extraordinario, un hombre que hizo mucho por la biblioteca, la modernizó. En esos momentos, estoy hablando del año 49, la modernizó por su viaje a Estados Unidos, donde visitando la Biblioteca del Congreso, invitado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, cosa que me dio el honor a mí posteriormente
de ser invitada yo también cuando asumí la dirección de la biblioteca. Y empecé a conocer lo que era una biblioteca y lo que era el movimiento interior de la biblioteca ahí, cuando mi jefe directo, don José Zamudio, junto con darme la mano, me dijo que me sentara en un rincón de la sala donde él estaba, frente a una mesa, y me dijo: aquí usted tiene todo lo que es la literatura universal. Y yo miré a mi alrededor, habían 3 pisos llenos de libros, pero repletos de libros, y él me dice: aquí está la literatura francesa, la literatura inglesa, la italiana y la de otros países. Y yo, con una timidez tremenda, no me atreví a decir nada, solamente miré, y fue tremendo cuando él me dice: espero que usted se lo haya leído todo al cabo de un tiempo. Yo no supe qué decirle, le dije: bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Ese va a ser mi trabajo. No, me dijo, usted va a tener que analizar y va a tener que saber de todos estos libros, pero empiezo hoy día por leer. Y subió junto conmigo al tercer piso, donde estaba la literatura francesa, sacó un libro y me lo entregó. Empiece por leer esto. Y era Anatole France. Bajé con el libro y era tal mis nervios que prácticamente no podía leer, no podía cambiar las páginas, de tal manera de que hice como que leía, pero veía todo nublado, así que no leía absolutamente nada. Llegó, había sido esto a las 10 de la mañana, llegaron las 12:30 y me vino a buscar. Yo no me había movido de la sala, de la mesa. Me vino a buscar y me dice: ¿la vienen a buscar o usted va a ir a almorzar por su cuenta? Yo no lo había pensado siquiera. Y le dije: no, me vienen a buscar. Entonces, si quiere, me acompaña y yo le muestro por dónde puede usted salir, que era por el interior de la Biblioteca del Congreso, en el edificio del antiguo Congreso. Se salía por una puerta lateral que daba a la calle Compañía. Y ahí me dejó. Yo no hallaba qué hacer. No hallaba si irme a mi casa y no me atreví a preguntarle a qué horas había que volver. Entonces me devolví, tomé el ascensor, me fui al escritorio nuevamente, pasé por el baño antes, y me volví a sentar ahí a ver si alcanzaba a leer. Tampoco podía leer. Al cabo de un rato llegó otra persona que iba a ser mi jefe más directo también, que se llamaba Luz Goyeneche, una mujer muy encantadora, que se puso a conversar conmigo, pero no en tono de oficinístico, sino que simplemente diciéndome quién era yo, qué es lo que había hecho, dónde había estudiado, qué es lo que ella pensaba, si había visto una película tal o cual, etc. Con lo cual nos pusimos bastante amigas y me dio mucha más confianza. Entonces, y ahí me atreví a preguntarle: ¿qué más puedo hacer? ¿Tengo que seguir leyendo? No, me dijo, tienes que venir para acá. Y me llevó a su escritorio y me empezó a explicar en qué consistía mi trabajo, que iba a ser atender público, atender los catálogos, donde estaba lo que estaba representado en los estantes, estaba a su vez en los catálogos que también llevaban hacia cada uno de los lugares donde estaban los libros. O sea, en una ficha uno podía ver todo lo que las características del libro, pero también la ubicación, que era muy importante. Ahí empecé a aprender que una biblioteca sí tenía una organización bastante científica por dentro. A usted se les indica como la iniciadora de la modernización de la Biblioteca del Congreso. Entonces, porque parece que usted introdujo todo lo que es informática. Cuéntenos un poco de eso. La modernizadora de la Biblioteca del Congreso. Yo creo que fui una ejecutora en el fondo, no podríamos hablar así tan... Es muy importante el concepto de modernización como para que lo asuma una sola persona. Fue todo un equipo. No sea tan modesto, porque me lo dijeron varias personas allá. Fue todo un equipo en realidad. Fue todo un equipo y en el cual tuvieron una importancia enorme don Gabriel Valdés, que el año 90 asumió como presidente del Senado cuando vuelve la República a Chile, y don José Antonio Vieragallo como presidente de la Cámara. Yo siempre he hablado de ese periodo, de esos 4 años en que empieza la nueva etapa independiente de Chile. Yo lo llamo como una refundación de Chile.
el gobierno de Patricio Aylwin. Y siempre he llamado ese periodo como el periodo de los tres presidentes, porque Patricio Aylwin, presidente de la República, Gabriel Valdés fracasó como presidente del Senado y José Antonio Viragallo como presidente de la Cámara. Si no es que están ellos tres en absoluta coordinación y acuerdo y con el mismo amor por hacer de Chile en ese momento un país que va hacia la democracia muy rápidamente y con mucha solidez por el conocimiento que ellos tenían de lo que significa una democracia, yo creo que no habíamos avanzado como hemos avanzado hasta ahora. Por eso tengo la impresión de que al llamarlo yo el periodo de los tres presidentes, efectivamente se está haciendo justicia a los tres al mismo tiempo. Fueron grandes colaboradores para su trabajo, Jim. Absolutamente. Y fue a través de don Gabriel Valdés que se consigue un préstamo con el Banco Mundial para que la Biblioteca del Congreso pueda modernizarse y sobre todo adaptarse a las nuevas tecnologías de información. Es decir, lo que se trataba de hacer, habíamos pasado 17 años en que la Biblioteca del Congreso había tenido una primera aproximación a la tecnología de información a través de la Biblioteca Nacional. Ahí se había creado un sistema de información bibliográfico y por lo tanto iba a ser la Biblioteca del Congreso al integrarse al sistema ya estaba en el camino de la modernización, por lo menos en el sentido de la organización de sus sistemas bibliográficos. Pero lo que había que hacer en ese momento no era solamente incorporar la tecnología a los catálogos, a la bibliografía, sino que había que hacer de la biblioteca una biblioteca parlamentaria, una biblioteca que coadyuvara con información y conocimiento a la labor del Congreso. Entonces, para eso teníamos que rápidamente caminar y correr por esos 17 años que habían transcurrido el tiempo de Pinochet para poder modernizar la biblioteca, convertirla en biblioteca parlamentaria, lo cual significaba absolutamente que había que tener un sistema de información más allá de los catálogos que le diera a los parlamentarios el conocimiento y la información suficiente que respaldara toda la posibilidad de legislación que ellos quisieran tener y se les apoyara con lo que estaba ocurriendo en el mundo entero mientras tanto, a través de aspectos históricos, culturales, pero también de aplicaciones de ciertas leyes en diferentes países del mundo, con las temáticas que ellos ya traían para hacer del país consolidar la democracia en el país. ¿Y cómo pudo organizar todo eso? ¿Usted se trajo gente de fuera que les guiara? ¿Cómo lo hizo? Bueno, habíamos tenido varias posibilidades de estudio. Yo había viajado y había estado en Estados Unidos y en Inglaterra, y había estado también en contacto con muchas personas que estaban en ese momento en esta aplicación de la tecnología de información estábamos viviendo la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información. Entonces no podíamos estar ajenos a ello y armamos un equipo en las cuales la persona de Marilis Delano y José Miguel Esitúa fueron absolutamente importantes. Habíamos tenido un grupo de estudio anteriormente a la asunción de Patricio Aylwin como presidente de la República, cuando ya viene, después de la campaña del no, cuando ya se sabe que va a haber, el año 90 va a haber un cambio importante. Antes habíamos juntado una cantidad, varias bibliotecarias, entre las cuales se encontraba también Soledad Ferreiro, para contribuir a que en el gobierno de Patricio Aylwin se planteara un sistema nacional de información. En estos estudios, y conversando con diferentes personas que también habrían pertenecido a la Escuela de Bibliotecología y que tenían altos estudios, Ana María Prat entre ellos, pudimos crear una
sí, pudimos darnos una visión de lo que sería o lo que debería ser un país informado, con un conocimiento y con un mecanismo o con diferentes mecanismos en sus distintas instituciones que al coordinarse pudieran dar toda una base de información requerida para su modernización y su progreso económico, social, de todos aspectos. Porque existen unos organismos internacionales que son dedicados a esto, como la IFLA, por ejemplo. ¿Qué importancia tiene para una biblioteca estar al día o estar en conexión con estos organismos? Bueno, significa lo que significa en este mundo globalizado el estar en contacto con el resto del mundo. La IFLA es un organismo internacional muy antiguo. Desgraciadamente no tiene en este momento una actividad que pudiéramos decir que es muy importante, pero la tuvo, que una vez al año hacía una conferencia internacional en la cual nos juntábamos o íbamos los que éramos invitados o queríamos acudir para ponernos en buenas cuentas al día, para crear redes. Era muy importante crear redes de contacto, redes de coordinación con las distintas formas de trabajar con la tecnología de información, la información y el conocimiento sectorial o específico en algún momento. Era importantísimo porque se juntaban ahí bibliotecas de toda índole, bibliotecas de toda clase, categorías, bibliotecas parlamentarias, bibliotecas nacionales, bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, biblioteca científica. Entonces, el intercambio de información hacía que cada vez pudiéramos verdaderamente globalizarnos más desde el punto de vista del conocimiento y del manejo de la información y el intercambio de información. Se crecía así, se puede crecer mucho si tú sabes que el otro te ayuda. Lógico. Sí. Jimena, ¿y usted tuvo participación docente, hizo clases? Sí, yo hice clases en la Universidad de Chile, en la propia Escuela de Bibliotecología. Mi maestro, siempre lo llamaba así, Alberto Villalón, me hizo el honor de nombrarme su ayudante en la cátedra de documentación y posteriormente, con una generosidad enorme, me pidió que fuera su profesor paralelo, es decir, se creó una segunda cátedra, asignatura de documentación y me la dieron a mí, lo cual lo agradecí hasta el día de hoy, fue mi gran maestro. ¿Y cómo ve el futuro del libro en este concierto tecnológico? Es difícil, ¿eh? El libro en el fondo es un material que registra conocimiento, información, dibujo, lo que sea, pero es un registro. De tal manera que cualquier soporte que registre conocimiento puede tener la misma función que un libro. Ahora, naturalmente en un libro, ¿qué es lo que aporta usted en el libro? Aporta, por de pronto, la curiosidad. Una vez que la se satisface y agrada y le incorpora algo, se establece un nexo emocional muy importante entre el libro y uno. Y uno cree que el libro entonces no puede ser reemplazado. Lo que no puede ser reemplazado son los sentimientos que se establecen y la conexión que establece con ese registro, con ese material. Pero lo mismo uno puede, me imagino, entregarle también a una pantalla o a una, qué sé yo, a una base metálica. Pero es que como que le faltan elementos de tacto, de olores, Por supuesto. Entonces, esos elementos del olor de un libro nuevo, es absolutamente irreemplazable. Pero también podemos aprender que hayan otros olores y conectarlos con las mismas emociones que el registro que uno lee le entrega a uno. De tal manera que yo pienso que si se mantiene esta conexión, esta curiosidad, este intercambio de emoción, de conocimiento, de apertura, de nuevos horizontes, de nuevos pensamientos o ideas que entrega el autor a uno,
y uno a veces al propio autor, no importa dónde esté ese registro. Por lo tanto, el libro puede llamarse de otra manera, o llamarse libro metálico, libro económico, e-book, o como quieran llamarlo. Libro virtual también le Claro, pero lo que resulta difícil, sobre todo para mi edad, en este momento es que me reemplacen los olores, me reemplacen el tacto, pero no puede uno cerrarse a lo que viene, a la modernidad, a lo que es futuro. No se puede cerrar, por lo tanto, pienso que sí es posible que hayan nuevos libros, nuevos registros, nuevas formas de leer y de conocer y extasiarse y saber más. Señora Jimena, y para terminar me gustaría que nos contara alguna anécdota, porque me han dicho que usted es una mujer llena de anécdotas, algo simpático, porque esta entrevista por supuesto que la va a ver la gente que trabaja con nosotros en la biblioteca, algo que le haya sorprendido en sus años de... Bueno, le voy a contar una cosa que lo cuento muy pocas veces, pero ahora, y vuelvo a decir, dada mi edad, me atrevo a hacerlo. Estando yo en la Biblioteca del Congreso, no todavía como directora, pero ya en una jefatura, porque, como le decía anteriormente, empecé desde muy siendo lo que se llama oficial a contrata, que era el cargo más de abajo que podía haber en la biblioteca. El oficial a contrata me pagaban cada 3 meses, porque me contrataban por 3 meses, me pagaban un mes, el tercer mes. Posteriormente me entré como oficial ya auxiliar y posteriormente a la biblioteca ya en la planta. Y bueno, de ahí empezamos a caminar y de repente a subir hasta que llegué a una cierta jefatura y muy posteriormente a la dirección de la biblioteca, por el llamado que hizo don Gabriel Valdés para mi casa. Bueno, cambiaba en uno de esos años en que cambian los parlamentarios, llega un parlamentario nuevo, que naturalmente no voy a decir ni su nombre ni su partido, y me pregunta, me encuentro con él abajo, en el edificio del Congreso, cuando uno entraba por compañía, a la mano izquierda había un ascensor que decía ascensor a la biblioteca. Él entra por ahí también para dirigirse a la cámara, que estaba por la puerta derecha, y me dice, ascensor a la biblioteca, ¿qué hay una biblioteca aquí? Sí, le digo, efectivamente hay una biblioteca. ¿Quiere conocerla? Bueno, me dijo, tengo mirando su hora, tengo unos pocos minutos todavía, vamos a ver qué es lo que esto, que no era biblioteca, qué cosa más rara, sube conmigo. Y le muestro las salas, que son enormes, y le digo, aquí están las materias económicas, aquí las materias literarias, como me habían enseñado a mí, lo enseñé yo también, y me dice, ¡ay, economía! ¡Qué importante! Esto es muy importante. Mire, yo tengo que hacer un proyecto económico, por lo tanto, mándeme todos los libros que usted pueda, mándemelos a mi oficina. Yo le digo, ¿pero cuál es el tema? No sé, me dijo, tengo que averiguar, pues. Así que mándeme el máximo de libros que usted tenga, mándemelos a la biblioteca, a mi sala de estudio. Y yo me preocupé y le pregunté, ¿puedo llamarlo por teléfono para preguntarle cuál va a ser la temática de la ley o de la moción que usted pretende presentar? Claro, me dijo, llámeme. Lo llamo al día siguiente y le digo, usted habla con Jimena Feliu. Ah, sí, dígame nomás, ¿qué necesita? Bueno, ¿se acuerda que ayer hablé con usted por la biblioteca? Ah, sí, no tiene mayor importancia, me dice. Mire, yo ya averigüé todo, un amigo mío ya me presentó el proyecto, así que no tengo la necesidad de consultar ningún libro. 1.000.000 de gracias, hasta luego. Pero me pasa otra cosa. En el Senado recibo un llamado que dice, necesito que me mande la enciclopedia Espasa. Un senador. Y yo le pregunto, ¿toda? Sí, por supuesto, me dice, y mándemela toda. Entonces yo le digo, es que son 94 volúmenes. Bueno, me dice, pero ¿cómo que no va a poder mandarla? Mándela nomás. Entonces yo bajo al Senado, pido hablar con él, estaban en sesión, y le digo, senador, si usted me permite, yo tengo la biblioteca Espasa en un estante grande y podría mandarle el tomo que a lo mejor usted necesita. ¿Qué palabra necesita?
La palabra diplomacia, pues me dice, por la diplomacia, y yo necesito saber lo de la diplomacia. Entonces le mando la letra D. No, me dice, mándeme todo lo que pueda, mándeme por lo menos, no solamente diplomacia, mándeme diplomáticos, mándeme todo lo que tenga que ver con la diplomacia. Me encanta. Y también en relación con Chile, claro, me dice también, mándeme también lo de Chile. Bueno, le mandé la letra D de la Enciclopedia Espasa, que son 3 volúmenes. Le mandé Chile, en la Enciclopedia Espasa, que también aparece, pero en un solo volumen. Le mandé como 5 volúmenes. Y se los mando a su oficina. Y al cabo de un rato me llama, ¿usted no me pudo hacer una síntesis acaso? Le dije, pero senador, usted me dijo que le mandara, que necesitaba toda la enciclopedia primero y después me dijo los determinados temas. Entonces me dijo, sí, pero yo esperé que a usted se le habría ocurrido por lo menos que me podría hacer una síntesis. Eso fue me retó, en el fondo. Y otras cosas por el estilo también hay. Qué simpático. Jimena, 1.000.000 de gracias por darnos esta entrevista. Ha sido un agrado conocerla realmente. Gracias, muchas gracias.